Muy buenos días, gusto saludarlos a todos. Estamos estrenando oficinas y estamos todo el tema técnico viendo sonido, todo. Entonces, si hoy tenemos falla en el sonido, en el ambiente, en la cámara, en la visualización, eh, les pedimos su comprensión, pero también sus recomendaciones. Si es que algo no alcanzan a ver, no alcanzan a escuchar, el internet se nos fue, siempre mil y unas fallas que se pueden presentar cuando tenemos esta situación. Señores, pues me da mucho gusto saludarlos, mucho gusto saludarlos. Eh, denme un segundito para ubicar el material en la que nos vamos a revisar el día de hoy. Bueno, mientras platicarle las bases, ¿no? Las bases que siempre revisamos para poder platicar sobre esta situación. Recuerden que pueden preguntar terminando cada uno de los esquemas. Hoy vamos a revisar, si no me equivoco, ya terminamos con operaciones virtuales. Hubieron un par de preguntas interesantes que pudimos resolver en la sesión pasada. Transferencia de mercancía a través de una CTM, una constancia de transferencia de mercancía. Bueno, para poder hablar de esto, tenemos que hablar dos situaciones interesantes. Dos situaciones interesantes y dos temas antes de poder decir, oye, ¿de qué se trata este tema? Bueno, hay que recordar que una empresa con programa IMEX tiene el beneficio de importar mercancía en régimen temporal, ¿verdad? A través de una importación, ya sea en régimen con clave IN o también lo que pudimos visualizar, no sé si recuerden, con clave virtual, ¿verdad? Entonces, toda la mercancía que llegue a través de una situación de materia prima en conformidad con el 108, que ya platicamos del IN, ya platicamos del virtual y ya platicamos también del E1, ¿verdad? Este E1, este famoso E1 que es la extracción de depósito fiscal, de un depósito fiscal a una empresa IMIX. Bueno, bajo esta situación donde todos estos esquemas de comercio exterior nos permiten importar temporalmente al amparo del 108 de ley aduanera, ¿qué es este 108? El que nos dice que son 18 meses de la materia prima, ¿verdad? Componentes, cajas, bla. Bueno, toda la mercancía que llegue al amparo de estos esquemas de temporalidad sin el pago de contribuciones podrán ser objetos de una transferencia bajo un esquema de CTM, ¿vale? Bajo un esquema de CTM. Ahora, ¿qué es importante mencionar? Cuando yo le transfiera mercancía a una, y eso es el punto interesante, a una industria terminal automotriz, a las famosas armadoras de vehículos, Honda, Mazda, Ford, Chevrolet, bla, a todas estas figuras que forman parte de la industria terminal automotriz, ellos recibirán la mercancía a través de un documento llamado constancia de transferencia de mercancía, ¿vale? Vamos a hablar de este tema, me voy a brincar unas diapositivas porque aquí tengo unos en blanco que quiero aprovechar. Déjenme ver. Aquí está. Ok. Quiere decir, en un esquema normal, una empresa IMEX, le voy a poner IMEX 1, lo vimos en las virtuales, a una IMEX 2, le puedo transferir a través de una operación virtual, ¿verdad? De una operación virtual, donde habrá una expo y donde habrá una impo. En un esquema normal que podemos entenderlo de la mejor forma. Pero ahora, me está diciendo que yo le podré transferir mercancía de una IMEX a una terminal automotriz, industria terminal automotriz, a través de una constancia de transferencia de mercancía, las famosas CTMs. ¿Va? Que va a ser un documento que no me gusta porque no es un documento timbrado, como lo es el pedimento, como lo es un CFDI, como es una exportación, no es un documento timbrado. Es más, hasta mm, los avisos de destrucción es un documento timbrado.
Las actas de destrucción es un documento timbrado. Y no, y la terminal automotriz por esa importación, por esa importancia no es un documento timbrado. Ese timbrado me refiero a la transmisión de información donde nos arroja una cadena digital, donde lo vamos a poder ver como en un CFDI o en un pedimento a pie de pedimento, ¿no? Si lo ven en el pedimento a pie, dice cadena digital. Y toda esa información es transmitida, bla, bla, bla. ¿Va? Entonces, bajo esa dinámica, por ejemplo, podríamos hablar de esquemas largos, donde una IMEX, otra IMEX, y una industria terminal automotriz, donde le llaman Tier 1, Tier 2. Esto quiere decir que en la cadena de alimentación, acá podemos hacer operaciones virtuales y acá podemos hacer una CTM, ¿vale? Nada más quiero que quede muy claro porque a veces queda dudas. Alberto, ¿qué es una Tier 1? ¿Qué es una Tier 2? Entonces, en la cadena de proveeduría a través de constancia de transferencia de mercancía a la industria terminal automotriz, existe esa dinámica, ¿no? ¿Quién es Tier 1? ¿Quién es Tier 2? Bla, bla. Espero que quede en esa cadena de que alimenta. Entonces, tú puedes ser Tier 2, pero lo vas a transferir a través de una operación virtual. Ahí también le pongo que la terminal automotriz ya trabajan, hay unas que ya son IMEX, hay unas que decidieron ser depósito fiscal, cosas así. Entonces, en la cadena alimentaria, ¿vale? En la cadena alimentaria. También pudiera ser una virtual y que me agrada más ese tema porque, pues, como les comento, la CTM es un documento a reproducción libre, ¿vale? Entonces vamos a regresarnos acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando nosotros, bueno, me voy a regresar, híjole, es que es todo un tema la terminal automotriz, pero bueno, en una cadena de información correcta, la IMEX podrá mandar mercancía mensualmente, ¿no? Cada semana puede mandar mercancía, puede tener distintos envíos, por eso no me gusta la CTM. Y se le va a hacer un CFDI, hay un CFDI, y ojo, este CFDI es con tasa del 16%, ¿vale? A pesar de que, ahorita les comento. Se le va a hacer un CFDI de envío, otro CFDI segundo, CFDI tercero, CFDI tercero. Todo esto en un mes calendario. Vamos a ponerle en julio. Pero bueno, ¿te acuerdas que en una operación virtual, en cuanto te llegue el pedimento virtual, tú capturas el pedimento ya pagado? Ah, Francisco, nos acabas de hacer la pregunta que quiero contestar en este momento. Francisco nos dice, oye, ¿qué diferencia entre una STM y una virtual? Bueno, en el mes calendario de julio, tú le puedes mandar en una CTM distintos mercancías, distinta información, pero no necesariamente, y eso quiero que quede muy claro, no necesariamente nos van a emitir la CTM por la mercancía que le acabamos de mandar hoy. No necesariamente, ¿eh? Eso es que quede muy claro. Pero si fuera un virtual, Francisco, si fuera un virtual, todas estas mercancías que mandamos en julio se cierra el pedimento. Todo esto cabría en un pedimento virtual. Todo cabría en un pedimento virtual. ¿Estás de acuerdo? Pero la CTM no. Entonces, el virtual te ayuda, ojo, porque tú lo cierras, lo pagas, vas a tu anexo 24, lo capturas, descargos, salidas, actas de destrucción de desperdicio, F4 de desperdicio, te lava las manos y se cerró la operación. ¿Qué más chamba hay que hacer? Ninguna. El pedimento se cierra, pero ¿qué crees? Cuando estas personas, puede ser, vamos a pensar en un mes calendario, aquí está el IMEX que mandó mercancía en enero, febrero, marzo, abril, y de repente te llega una CTM en abril, te llegan cada mes, ¿eh? Cada mes te llega una CTM de la industria automotriz, pero vamos a pensar que la CTM de abril te dice, ¿sabes qué? De la mercancía que me mandaste en enero, tuvo este destino, de la mercancía que tuvo, estuvo este, de marzo tuvo este.
Oye, ¿y la de abril? Pues, ¿cómo quieres que te haga de abril? Pues si me lo acabas de hacer. Pero en la CTM de abril. Las CTM los hacen por meses calendario, pero si tú ya le mandaste una mercancía de enero, pero no quiere decir que el 100% de la de enero te estén informando aquí, ¿eh? No, puede ser el 20% de la mercancía. Si le mandaste 1000, puede ser de estas 1000, solamente utilicé 20. Otras 20 de febrero. Y puede ser que la CTM de diciembre te enteres y cierres la operación de enero. O sea, por eso no me gustan las CTMs. No me gustan. O sea, yo no soy partícipe de esto, pero dicen que son beneficios para la industria automotriz. Ya ves que en todos los lados hay chiqueados, hasta en la casa cuando hay más de dos hijos, siempre va a haber un chiqueo. Mi mamá dice que no, pero yo nunca tuve un problema, ¿va? Entonces quiere decir que a lo mejor yo era el chiqueado. Pero bueno, entonces, teniendo ese tema, cuando la industria terminal automotriz emita la CTM, te va a decir, oye, yo mandé unas mercancías al mercado nacional, yo mandé otras mercancías ensambladas es decir, tu materia prima, tu ensamble, lo voy a utilizar para la producción de este vehículo y este vehículo lo mandé al mercado nacional. Aquí seguramente nuestra compañera Yasmín Rojas o Frausto ya están manejando el vehículo de una mercancía que se originó de una materia de un IMEX, ¿no? Y en el ensamble, pues el vehículo ya está en la agencia de carros. Ese es uno. Dos, también te pueden avisar que lo mandaron a países distintos del Telecan, o de la decisión, o del Telecal, o del ACC. ¿Se acuerdan del ACC que les platiqué, el Acuerdo de Continuidad Comercial de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, que se adhirieron a esos beneficios? O C, apartado C, que son destino Telecam de la decisión Telecael, o la decisión es el Telecuen, ¿vale? La 22000. Pero en cada uno de esos avisos que te mande se tiene que hacer una chamba extra. No como en el pedimento virtual, que ahí mira, te lavas, pagas el pedimento virtual, lo capturas en tu anexo 24 y el 100% de esas mercancías se consideran retornadas. Hijo, Francisco, es que estás hablando del por qué no me gusta. Estás hablando del por qué no me gusta y porque creo que a ti tampoco te debe agradar, porque va en el comentario de Francisco que es muy atinado. Nos dice, oye, ¿cómo podemos controlar esas transferencias CTM? No tenemos visión de lo que se le transfiere hasta que nos llega la CTM por parte del cliente. Así es. Nuevamente, entonces te pasa como cuando una mamá le dice que no tiene chiqueados. El SAT tiene un chiqueado que es la terminal automotriz y a nosotros nos deja al lado, ¿verdad? Y nos exhibe en esa situación porque no hay un control. Pero vean, vamos, todavía andado, porque entiendo que Francisco pues es 100% automotriz, seguramente en la cadena alimentaria es Tier 1. Entonces, vean. ¿Qué más nos dice la CTM? La CTM nos dice, oye, cuando llegue tu documento emitido por la CTM, entonces quedamos. Vamos a pensar que la mercancía que le mandamos en julio a la CTM a que la transforme, como dice, a que la utilice, es simplemente para almacenar, para tener un stock para que se pueda alimentar su planta productiva. Pero cuando nos llegue la CTM de las mercancías de julio, no quiere decir que son las transferencias que le emitiste en julio. Quedamos que pueden ser mercancías que le habías mandado a su almacén en enero, en febrero, en marzo, en abril, que para ti genera todo un tema en esta cadena alimentaria, ¿verdad? Bueno, partiendo de ahí, partiendo de ahí, nos dice, cuando llegue tu CTM, tu obligación será capturarla en el anexo 24. Cuando captures en el anexo 24 y el anexo 24 automatizado, no en Excel, automatizado, con las formalidades que tiene un anexo 24, bla, 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 tú serás capaz de registrar en el apartado a las mercancías que se quedaron en México. Tienes 15 días hábiles para. Entonces, ¿qué nos dice este tema? Nos dice, a ver, las mercancías del apartado A de Mercado Nacional, tú tendrás, cuando te llegue tu CTM, tendrás un plazo de 15 días para nacionalizar esas mercancías de la CTM.
¿vale? Entonces quiere decir, es todo un tema, que después de capturar la CTM, el apartado A, vas a tener que generar, todavía no lo vemos, vamos a ver cambios de régimen, pero tú tendrás que nacionalizar las mercancías con un pedimento F4. Y en ese pedimento F4 las cambiarás de régimen y pagarás las contribuciones, el IVA, en su caso el arancel. ¿Por qué? Porque esas mercancías fueron destinadas a un mercado nacional. Entonces se tiene que hacer una trazabilidad. Apartado A, nacionalización. Pago de IVA, pago global. Por eso es que cuando tú le vendes, cuando tú le emites un CFDI a la industria terminal automotriz, le metes un CFDI y fíjense, no tengo desarrollado esa ficha, pero se las platico para que les quede más claro. Esa diapositiva no la tengo y la tengo que agregar. Cuando nosotros, si no me equivoco, es la 435, a ver si alguien ahí del equipo me puede pasar la regla en el chat, la regla que especifica el CFDI y que se tiene que trasladar el IVA, debe estar en la 435, 436 por ahí, o sea, los haya modificado, que la regla nos dice que se tendrá que facturar con 16% de IVA a la industria terminal automotriz. Entonces, si nosotros vemos que la IMEX, cuando envía la mercancía, acuérdense que el IVA es flujo, ¿vale? A la industria terminal automotriz, la factura se hace a tasa del 16%. Una tasa del 16%. Oye, Alberto, pero ¿qué no se supone que es como una exportación? Sí, ahorita vamos a ver los supuestos B y C se consideran exportación, países distintos y países miembros del tratado. En el apartado B dice, esos dos apartados se consideran exportación, pero aún así les vas a facturar a tasa del 16%. Y al facturarle a tasa de 16%, cuando te llegue tu CTM y tengas el apartado A, que vas a hacer un cambio de régimen, un F4, y que vas a pagar impuestos, ¿qué crees? El IVA ya lo cobraste. Entonces simplemente es pasarlo de las manos de la constancia de transferencia, del CFDI de constancia de transferencia, acá. ¿Vale? Entonces es un tema de flujo. Oye, es que ya lo cobraste, no nos hagamos patos, ese IVA no lo tienes que pagar tú ya lo cobraste y lo cobraste al inicio de la venta, ¿vale? Va, ahora, teniendo eso en cuenta, debemos entender que este CFDI que tú le cobras que es un CFDI de tipo ingreso. Acuérdense que hay distintos tipos de CFDI, pero el de tipo ingreso es que nos va a caer un dinerito, ¿no? Pero este es más IVA, a tasa del 16% de IVA. Pero acuérdate que a esta regla le tienes que sumar el complemento de leyendas fiscales, ¿no? Vamos a ver si puedo sacar. A ver, aquí tenía abierto Caro. A ver, espero que ahí alcancen a ver. Ah, reglas. Más exterior. 4-3. Acá está, mira, 4-3 funcionó. Estaban 6 reglas diferentes. A ver, espero que alcancen a ver. Sí, sí alcancen a ver ahí, ¿no? Nos dice, esta es la regla que soporta el IVA. Dice, el término traslade el impuesto, ¿sí ven? Acá nos habla que la CFDI, la venta, tiene que trasladar el IVA que corresponda conforme al capítulo 2 de la ley por dichas enajenaciones. Vale. Chéquense qué más nos dice. Las empresas de la industria de autopartes deberán incorporar el complemento de leyendas fiscales del CFDI o anotar el documento equivalente expedido en las empresas de la industria motriz y manufactura de vehículos de autotransporte que dichas operaciones se efectúan en los términos de la presente regla. Bueno,
¿Qué quiere decir esto? Como lo estamos viendo, pues básicamente es, nuevamente, que cuando la IMEX, em- la IMEX emita el CFDI de venta, que ojo, no tiene que cuadrar con la CTM, no, híjole, y hay todo un tema que ahorita lo vamos a ver porque es un dolor de cabeza, que por ahí el- nuestro licenciado Manuel, nuestro amo y señor del anexo 24, tuvo una, un un esquema muy padre de trabajo donde pudo amarrar las CTMs con los CFDIs que es Tonten. Ya le podrán preguntar a él, pero yo más o menos voy a platicar cuál fue el esquema y cómo resolvió esta particularidad. Pero bueno, entonces quedamos que tú cada envío de mercancía le vas a cobrar un CFDI de tipo ingreso, ¿vale? Donde vas a incorporar el complemento de leyendas fiscales, el complemento de leyendas fiscales y vas a sumar la tasa del 16% de, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ojo, nunca la CTM y el CFDI de tipo ingreso nunca van a tener una razón. Como si lo tienes en un pedimento virtual y un CFDI, en esta situación, el CFDI de tipo ingreso, también tipo ingreso de venta, lo plasmas en los cuadros del pedimento, ¿verdad? Plasmas la factura 121, 122, 122. Entonces, eso sí lo logras hacer en una virtual, más no en un CTM. La CTM no tiene información de la factura y eso que quede muy, muy claro para ustedes, no tiene información de la factura. Lo voy a revisar para seguir viendo los apartados. Entonces, bueno, cuando tú cambies de régimen en el apartado A, lo vas a capturar en el 24, este cambio de régimen, el IVA no te preocupes, ya te lo pagaron. Tú tienes que dar tus costos como si ese arancel también se estuviera sumando, como si ese IVA se estuviera sumando, ¿vale? Nada más que quede muy claro para estar todos en el mismo canal. Ahora, apartado B, es el único que me gusta, ¿eh? Apartado B, ya no tengo que hacer nada. El apartado B, ya no tengo que hacer nada porque se entiende como pagado. Se entiende como pagado, ¿vale? Y ahí es un tema súper, súper interesante porque ahí ya es el único apartado que no tienes que hacer nada. Entonces se entiende que el CPDI por sí solo las mercancías que se enlistan en el apartado B de la CTM de este documento se van a entender como ya exportadas, como si fuera un pedimento. Pero ¿cuál es la naturaleza? Recuerda que no necesariamente las del apartado B son las que transmitiste o con las que transferiste en ese mes de la emisión de la CTM, ¿no? Porque realmente ellos tienen que tener un stock tuyo. Ese es tu acuerdo comercial. Entonces, tu obligación es transmitirle la información, transferirle el stock y ellos, su obligación es que cuando te manden la CTM, ¿vale? Tú ver en qué mercancía se fue, si la del año pasado, si la de este año, si bla, bla. Te digo que hasta hablar de este tema me causa dolor de cabeza porque conozco las implicaciones que nos da toda esta CTM. ¿Qué más tenemos que hacer o entender? Bueno, viene el apartado C. Uf, dolor de cabeza. Pero para que pueda quedar claro este apartado C, tengo que darte un esquema de trabajo previo. No puedo hablar del pago del arancel sin que entendamos que hay una obligación y hay que poner un paréntesis porque este contexto, esta CTM trae un tema súper amplio que no lo podemos ver nada más que no podemos hablar solamente del esquema, ¿no? Para eso me voy a brincar
y dar una pausa a CTM, quiero que empiece a quedar claro este tema. Porque las mercancías de CTM, del apartado C, quedamos que son mercancías que se van para países, destinos, TEMEC, Estados Unidos y Canadá, Decisión 2-2000 y Telecae. ¿Por qué te menciono esto? Resulta ser, resulta ser que hay una restricción al amparo del TEMEC que se llama Programas de Devolución de Diferimiento de Aranceles del capítulo o del artículo 2.5 del TEMEC, dentro del capítulo 2 del mismo TEMEC. Anteriormente lo conocíamos como el famoso TLCAN, 303 del TLCAN. ¿Qué más o menos te dice? Vamos a hacer este contexto para que les pueda quedar más claro. Aquí en verdad si hay dudas, lo repetimos las veces que sean necesarios para que a ustedes les quede súper claro. Lo primero que tenemos que entender de esta situación es que en nuestro... ah, hay una buena pregunta ahí de Francisco, pero ya me brinqué. Ahorita cuando regrese a este tema la retomo, Francisco, discúlpame, ¿va? Pero sí, sí la respondemos. En este programa de diferimiento de devoluciones hay una restricción que nos dice del TEMEC. A ver, de hecho está de hecho súper etiquetada con lo que están saliendo ahorita. Nos dice, a ver, yo Temec necesito proteger mi región. ¿Cuál es la región del Temec? Estados Unidos, México, Canadá. Entonces te dice, ninguna empresa que difiera contribuciones, y te acuerdas del término diferir, ¿verdad? Lo vimos en las bases. Ahí es lo importante de tener las bases del conocimiento cada vez que ves un esquema. El esquema, nuevamente, no lo puedes entender si no has visto las primeras sesiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros importamos mercancía, oye, ¿dónde puedo ver las primeras sesiones? Ahorita, Gaby, Néstor, nos van a proyectar un videito muy padre donde vamos a poder ver dónde podemos checar esas bases, ¿no? De toda esta información que ya tenemos en la base dentro de nuestra página. Pero ahorita nos dice cómo registrarnos, qué información mandar y demás. A ver, esta restricción que dice, todas las empresas, aquellas que puedan diferir contribuciones, estamos hablando de IMEX, forma de pago 5, que importen mercancía fuera de la región, es decir, China no es parte de una región, Japón no es parte de una región, Guatemala no es parte de esta región. Todas aquellas que tú importes con forma de pago 5 tendrás que hacerme el pago del impuesto general de importación. No te vas a poder beneficiar. ¿Quieres beneficiarte? Busca proveeduría dentro de la región. Si tú quieres, independientemente de, ojo, y eso es un tema interesante, independientemente de que quede, si tu mercancía va a cumplir o no cumplir origen. Ahorita vamos a hablar ciertas excepciones, pero el tema que cumpla el origen ese es otro tema, es una excepción quizás, pero es otro tema. Ahorita nada más de entender que si tú importas mercancía fuera de la región, estarás obligado al pago de este impuesto en el cual te viste beneficiado, en el cual tú te viste beneficiado, ¿sale? Por el pago de impuestos. Siguiente punto. ¿Cómo funciona esto? Yo importo mercancía fuera de la región, de un país no TEMEC, una mercancía que es textil por la fracción, tiene un valor en aduana de 200,000 y un arancel del 5%. Cuando yo pagué el pedimento, en el pedimento lo plasmé con 10,000 pesos, pero ¿qué crees? Como plasmé la forma de pago 5 no la estoy pagando, ¿verdad? Quedamos que la forma de pago 5 es un diferimiento de impuestos que se tienen que pagar en un momento. Por eso es diferimiento, la palabra, ¿no? El famoso diferimiento de las tarjetas de crédito. Ok, nos dice que cuando yo exporte con destino a Temec, este impuesto lo voy a tener que pagar. Importo mercancía no origen Temec y lo exporto a mercancía origen Temec, lo voy a tener que pagar, ¿vale? No hay de otro. Segundo tema interesante.
¿Cuándo lo tengo que pagar? Ya me quedó claro que no me puedo beneficiar por esta restricción. ¿Cuándo lo tengo que pagar? El TEMEC te dice que hay tres momentos de pago. IN, RT, cuando lo exporto. Es decir, si yo sé que toda la mercancía cuando ingresa a México va a ir con destino a TEMEC, pues págalo desde el inicio, desde que ingrese. Cuando, acuérdense que la forma de pago 5 es un beneficio, pero también puedes optar por la forma de pago 0 desde que ingresa la mercancía en tu IN. Lo puedes pagar cuando exportas con RT, pero que es muy difícil, tendrías que conocer las cantidades, el arancel actualizado, bla, bla. Yo ahí lo veo muy, pero muy complicado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente punto? Cuando exporte con 60 días posteriores con un pedimento CT, un pedimento complementario. En este pedimento CT, pues tú tendrás la noción de que todo lo que importaste y todo lo que tienes y las cantidades que registraste en el RT con tu anexo 24 y esa fórmula máquina para saber las cantidades y los valores. Espero que tu anexo, por eso te digo que tiene que ser bien automatizado tu anexo 24 porque el anexo 24 te da el monto del arancel y los pedimentos en el cual tienes que pagar este impuesto. Y al momento de que tengas ese impuesto, bueno, al momento de que tengas ese impuesto, pues ya la agente aduanal podrá actualizar el impuesto, ¿va? Oye, Alberto, me estoy enterando de esta situación, ¿qué puedo hacer? Después de estos 60 días, cuando tú excedes los 60 días, tienes que pagar con recargos. O sea, este impuesto a los 60 días es actualizado. Entonces tendrías que pagar actualizado más recargos, ¿vale? Cuando tú hayas excedido los 60. Ahorita ya te di, todavía no terminamos de ver. Este tema está padre porque no puedo terminar de ver uno sin acabar otro o viceversa, ¿no? Entonces, vamos a entender que el apartado o hablar del 2.5 del TMEC no solamente habla de CTMs, habla de retornos con clave RT, retornos con clave B1, todas las distintas posibilidades de exportar mercancía a países parte de una región, en este caso TMEC. Por eso es tan importante esa rastreabilidad que haya en tus operaciones y en tu anexo 24 para conocer pues, cuánto arancel debemos, ¿verdad? A ver, ok. Nos dice el apartado C que cuando tus mercancías vayan con destino a TMEC, Telecael, pues Telecael, Telequem y el ACC. Todos ellos están inmersos en la misma implicación legal en cuanto al pago del arancel a través de un artículo llamado 2.5, que es el pago del arancel de una mercancía cuando se destine a países miembros de la región, ¿verdad? Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué debemos de ver? Número uno, que si ya sabemos la implicación del retorno, nosotros debemos de realizar un pedimento con clave B4 en el cual hagamos el pago del arancel, ¿vale? Para, y quiero que quede muy claro, si nosotros hablamos de un pedimento, ¿no?, de retorno o virtual, nuestra forma de pagar esta obligación va a ser a través de una CT. Si nosotros a partir del apartado C de la CTM tenemos un pago del arancel, tendremos que hacer un pago de un pedimento
B4, en el cual en ambos casos serviría para exactamente lo mismo, pagar el arancel que debemos. ¿Va? Ok. Teniendo eso en cuenta, tenemos que ver nuevamente la aplicación del identificador de T, ST y DV. El identificador, vamos a llamarle que estos identificadores nos van a servir para mencionar simplemente. Acuérdate que un identificador es como una trazabilidad de información que tú le transmites a la aduana, al SAT, por medio de tu pedimento, en el cual le vas especificando los esquemas de operación de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando exportas con certificado de origen a Amparo de Telecan, del TEMEC, ¿no le plasmas TLUSA, TLCAN, o es decir, Canadá? Claro, ¿verdad? Y esto te sirve para poder visualizar, esto nos sirve para poder visualizar que va a obtener una aplicación de preferencia arancelaria. Y así distintos esquemas. Identificadores que llaman el tema del IMEX, identificadores que llaman el tema de certificación, identificadores que llaman el esquema de envases y empaques que vimos ya en sesiones pasadas. Entonces, teniendo eso en cuenta, todo esto o este tema del pedimento del CTM nos debe de servir para entender, ojo, para entender que no se acaba todo con un pedimento con la CTM, con la constancia de transferencia de mercancías que nos emite la terminal automotriz, porque hay más implicaciones. Ya después tendrás que registrar la información que transmitida en el anexo 30, bla, bla. Pero bueno, vamos a la pregunta que Francisco nos hizo para que no vaya a pensar que nos hicimos patos porque no sabemos responderla, ¿verdad? Nos dice Francisco, oye, tenemos clientes que sus CTM las mandan escaneadas, ni siquiera en formato PDF o algún Excel. Ellos se basan que la regla dice únicamente deben compartir información de la CTM, no especifica en qué forma, ¿sí? Y esto lo vuelve un proceso manual de carga, es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, Francisco, porque no es una transmisión. Por ejemplo, cuando tú hay anexos 24 que permiten a través de layouts de carga masiva de información, a través de pedimentos RTs y a través de y reportes de facturación, que puedes unificar la información para trabajar de forma masiva con información de miles de cosas, ¿verdad? Esa es una. También la otra interesante es que eh, a través de ERP también te puedes transmitir la información a través de herramientas donde ya la información haya sido transmitida. Pero como la CTM no es un documento timbrado, es un documento pues prácticamente llenado a mano y impreso nada más, pues no tiene una información. Yo te voy a decir, no sé quién sea, la verdad es que escanear una CTM, pues si ya lo tienes en forma digital, ¿para qué la escaneas? No, mejor compársela. Nosotros hemos logrado copiar los datos de la CTM a través de literalmente entrar al PDF y copiarlos señalándolo con el mouse. Y de esa forma pegándole en un Excel que nos permita a través de un layout cargar la información. Otra vez, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Pero bueno, así es y así está y no se puede maniobrar de otra forma, ¿vale? No se puede maniobrar de otra forma. Es lo que tienes, punto y aparte. Ahora, vamos a ver otro tema interesante, otro tema interesante. ¿Qué pasa? Espero que haya quedado resuelta la duda, Francisco. Desgraciadamente se me hace exagerado que te lo manden en esa forma y que de por sí solo la CTM es un documento que yo odio y que es un fastidio y que seguramente compartes ese sentimiento conmigo. Al estar en esa situación, pues yo creo que si todavía es un fastidio, pues que no nos fastidien más, ¿no? Que traten de ser un poquito conscientes de entender cuál es la situación de una CTM.
Oye, vamos a ver otra implicación interesante, que ahí fue un tema, les digo, del licenciado Manuel, que tuvo ahí una forma muy padre de resolver un caso. Quiero platicársela cómo estuvo, porque me voy a regresar un par de diapositivas interesantes, eh, que quiero que quede claro. ¿Dónde los puedo ubicar? A ver, déjenme ver si... aquí está. ¿Se acuerdan? Una de las obligaciones de ser certificada IBJEPS, que es, aquí está. A ver, me dice, ya no quiero abrir otra presentación. Me dicen si alcanzan a ver mi presentación en PowerPoint sin proyectar. Nos dice, a ver, necesito, necesito exportar por lo menos el 60% de mercancía, ¿vale? Del valor de lo importado. Entonces, en esa situación, cuando la regla te pide que exportes un valor comercial, que exportes un valor comercial mínimo del valor de lo importado, y que si eres IMEX certificada y que importas sensible, tienes que exportar el 80, 60 en las normales, 80 en las certificadas. En las sensibles. A través de la autorización, este 80%, acuérdense que se fija a través de la autorización de la regla de la ficha de trámite 118LA, cuando tienes posibilidad de importar sensible al amparo de tu IMEX. Bueno, derivado de eso, voy a entender lo siguiente. ¿Qué pasa en esta situación? El, tienes un requerimiento por parte de AGASE, del mundo de certificación IBJEPS, donde ellos te dicen, oye, necesito que de las importaciones temporales me compruebes, vamos a ponerle 10 millones de pesos. Tenemos 10 millones de pesos de mercancía importada temporalmente. Necesito que me compruebes haber exportado el 60%. Ya no me voy a ir al 80, el 60% de materia prima. Tú le dices, híjole, pues revisa el anexo 30. Pero el anexo 30, desde su creación, desde el año 2015, ha servido para dos cosas, ¿no? Entonces, y no para que la autoridad te fiscalice. Hay una forma que el anexo 30 únicamente sirve, que es cuando te tumban tu certificación, que te dicen que tienes que pagar tantos millones de pesos de IVA, y es la única forma, al momento que te cancelan, no antes, ¿eh? Entonces te dicen ellos, ¿sabes qué? Compruébame haber retornado esta mercancía, pero cuando tú volteas a ver, resulta ser que tu CTM no tiene valor. Es un listado de información que solamente dice número de parte, el mes que se está exportando y la cantidad. No empiezas, no te dice valor, porque el valor, acuérdate que platicábamos que la CTM tiene cantidad, cantidad y número de parte, ¿verdad? Número de parte. Y el CFDI, pues tiene valor y cantidad, pero ¿qué crees? No hay una relación entre ambas. ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? Bueno. Hay ciertos anexos 24, no todos, y eso creo que si te encuentras en un tema de anexo 24, creo que tomes mucha nota si eres Tier 1 y exportas con CTM, que tu sistema tenga esta forma. Bueno, nosotros en un sistema de anexo 24 pudimos ligar la CTM con los CFDIs, pero a nivel descargos. Como si tú en un momento dado amarraras esa información, como si tú en un momento dado amarraras como si fuera un pedimento viene con un RT, la CTM con el CFDI, pero se amarran los números de parte. El CFDI tiene número de parte, la CTM tiene número de parte. Es la única forma de relacionarlo.
pero el sistema o los software que les digo que debe de tener esta aplicación, si no, tienes dos soluciones. Descolgar el teléfono y decirle, a ver, Alberto me dijo que me desarrollaras esta aplicación. Punto, ¿eh? En verdad, es motivo de cancelación. O me la desarrollas o me cambio de sistema. Y si no, pues la segunda solución es cambiar de sistema, ¿no? A mí no me gusta recomendar tanto los cambios de sistema si es que el software no termina, o los desarrolladores de software no terminan aplicando ciertos temas. Luego nosotros en trabajo, de hecho, hemos hecho mucho esta dinámica con los clientes donde les pedimos que se apeguen, que les pidamos para que tenga un correcto funcionamiento, porque un anexo 24 ya no solamente es capturar info, capturar expo, CTMs, cambios de régimen, no, no, no. Ya, si un sistema de anexo 24 no tiene la capacidad de imprimir reportes, de autoanalizarse, comparativos de contra data stage, comparativos contra CTMs y CFDs, no tienen las aplicaciones, déjame decirte que no te va a servir. Oye, es que captura, es que el personal está... Sí, está bien, y vas a trabajar así un año, 2 años, pero en una auditoría te va a salir más caro no tener tu anexo con esta forma especializada. Es que, Alberto, un software me cuesta 150,000 pesos, 100,000 pesos de forma especializada y tienen esas anualidades de 20,000 pesos. Sí, está bien. Yo sé que puede ser un tema costoso, pero si no tienes esa capacidad de autoanálisis para saber si una mercancía está correctamente capturada, si se te fue un cero, un uno, bla, bla, de más, de menos, déjame decirte que vas a perder tu certificación y los costos por no haber pagado esos 20,000 pesos al año va a ser más. Entonces, los dejo de tarea para que recuerda que hay un módulo en Nixon 24 que el licenciado Manuel platicó un par de análisis de eso. Entonces, yo vuelvo a ingresar a eso para que veas estas recomendaciones, porque esto que te estoy diciendo es otra recomendación. Entonces, si nosotros tenemos una revisión. Acuérdate que yo te platicaba que hay dos tipos de autoridad que te pueden auditar o revisar. La primera de ellas es la responsable de la GASE, ¿no? Que es el monitoreo de tu certificación, que para mí es la más peligrosa porque nomás tienes 20 días para subsanar. Y en el caso de las auditorías derivadas del 42 de código, que son revisión de gabinete, visita domiciliaria, en esas, pues tienes un año para subsanar, pro de contra, bla, bla, bla. Siempre hay una forma, ¿no? Ahí nosotros ya con el área jurídica hemos desarrollado tantas estrategias fiscales que siempre salimos avante. Derivado del monitoreo, pues no, porque esa es una auditoría muy chiquita que no viene a fiscalizarte, la de la GASE, a monitorear tu certificación, porque ellos nada más vienen a tumbarte el switch, que ya no puedes importar temporalmente. Ellos nada más vienen a eso. Y eso tiene un costo, por eso les digo, hay que ponerle más atención a esto. Entonces, hay que estar revisando los controles de certificación. Para revisar los controles de certificación, acuérdate de cumplir con todo el tema o también acuérdate que hablamos de ese punto. Hay un módulo que hablamos de una póliza de cumplimiento que es todos los requisitos que debes de tener mínimos para que no te estén molestando. Y los debes de cumplir cada 6 meses, cada año, 6 meses, cada año. Ya no digamos cada mes que va a ser muy cansado. Pero también puedes entrar ahí, ¿vale? Entonces ya te estoy pasando 2 tips para que puedas seguir con tus certificaciones, importando y exportando. Otro tema interesante, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a decir que te llega una auditoría o un control de monitoreo de anexo 24 que te dice 60% que viene la GASE, ¿no? La GASE lo vamos a conocer como es que es la autoridad que se encuentra en Avenida Hidalgo, ya no Torre de Caballito, se cambiaron de Torre de Caballito a Avenida Hidalgo, ahí por el Palacio de Bellas Artes. Ahora, teniendo en cuenta este 60%, van a decir, perfecto, en el primer caso, tú importas con IN, bueno, en todos los casos, nosotros importamos con IN, con B1 y con E1, ¿no? Compraron el 60% de retorno. Pues mira, si yo exporto con RT o con virtual, no vas a tener problemas. Una palomita. Va. Acuérdate que los cambios de régimen no juegan para este tema. Pero si tú exportas con CTM, tienes que tener en cuenta que el apartado A no te sirve para comprobar el retorno. No, el apartado A no, el apartado B sí y el apartado C sí. ¿Vale? Entonces, ahora, teniendo esto en cuenta, me fue muy largo.
tendríamos que tener, si tú exportas con CTM, tendrías que sumar ese descargo del CFDI. Tienes que sumar ese descargo, ¿no? Entonces, el CTM tiene que estar realmente relacionado con tu CFDI, ¿vale? No hay de otro. ¿Cómo lo puedo lograr? Con un sistema que te permita capturar CTMs, capturar CFDIs y hacer un descargo. No hay de otra forma. No hay de otra forma. Les prometo que la siguiente sesión voy a traer un lapicito para poder rayar y que no se haga una letra de niño de kinder, ¿verdad? Porque, bueno, hay niños de kinder que escriben más bonito. Entonces, pero bueno, es lo que hoy tenemos. Digo, vamos evolucionando con esta nueva oficina, con este nuevo bloque. Luego les vamos a subir ahí al portal unas fotos con nuestras nuevas oficinas para que puedan ver todo el equipo y conocer todo el equipo de CIMEX. Vale, entonces hay que tener esta situación, ¿vale? Y hay que poner mucha premisa. Ojo, descuelga el teléfono. Oye, a ver, desarrollador, ¿dónde puedo capturar los FDIs? Tardo, ve visualizando y ve tratando de ampararte contra esta situación que pueda venir, ¿vale? Ojo, señores. Bueno, como me brinqué un tema de 303 para llegar a este tema, vamos a ver. Digo, porque no los quiero mandar asustados y que vayan y le digan a la gente aduanal que quieren pagar todo el arancel. Espero que no se haya ido alguien, ¿verdad? Porque a lo mejor ya fue corriendo con el agente aduanal a decirle que necesitan pagar mucho arancel. Espero que se hayan quedado todos y no haya quedado alguien con toda esta situación. Entonces, miren, vamos a ver. ¿Se acuerdan que hay pagos de CTM en distintos momentos? Cuando, si tú sabes que todo va a Estados Unidos, pues págalo de una vez desde el inicio, o en el RT o en el CT, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Hay un par de excepciones que nos dice el 2.5, pero también están enlistados en la regla 1614. Las reglas 1614 de las reglas generales de comercio exterior tienen las excepciones y esas excepciones te dicen, a ver, si tú vas a exportar mercancía a Estados Unidos, ¿vale? Vas a exportar mercancía a Estados Unidos y en el arancel en México es del 10%. Y en Estados Unidos es del 20%, no te preocupes, no lo pagues, porque hay una diferencia a favor. Pero para eso necesitas pruebas como los documentos del importador en Estados Unidos, que es el entry, el famoso pedimento de importación, y una carta juramentada que hizo el pago, ¿no? Que se lo tienes que solicitar, son los requisitos. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Cuando hay una diferencia, oye Alberto, ¿qué pasa si la diferencia es en contra? Que aquí se paga el 10 y en Estados Unidos se paga el 5, pues tú vas a pagar la diferencia, ¿no? El 5%. Pero para pagar ese pedimento bajo el CT tienes que tener las formalidades, porque te digo, el pedimento de entrada a Estados Unidos y la carta juramentada con la información del pago, para que te sirva como soporte comprobatorio que solamente tienes que pagar la diferencia. Ahí viene un tema interesantísimo. Oye Alberto, mira, dice que si yo exporto derivado del cumplimiento de una regla de origen, voy a exceptuar el pago. Pero no sé, Alberto, cómo cumplir una regla de origen. No te preocupes, acuérdate que también ya tuvimos, Néstor nos acaba de platicar hace un momento que tenemos un curso grabado de certificados bueno, de tratados internacionales, donde vimos cómo cumplir una regla de origen con los distintos criterios que tienen los tratados. Y eso, cuando se cumpla o el criterio de origen se califique tu mercancía, pues tú podrás exportarla al amparo de un tratado, en este caso TEMEC. Entonces, si nosotros al exportar aplicamos TL, derivado todo el análisis que hicimos, que si nuestra mercancía cumple el origen, porque no solamente es aplicarlo, ¿no? Ya quedamos que esos aplicaron TL sin el análisis y el origen, es de personas que no son miembros de esta comunidad de CIMEX, ¿no? Porque nosotros ya entendimos cuándo califican una mercancía como originaria, ¿verdad? Entonces, importo temporalmente, no pago el arancel y posteriormente lo exporto. Y al momento de exportarlo, y yo quiero que quede muy claro, al momento de exportarlo, lo voy a exportar con un TL. Y aplicando un TL, eso me va a hacer que yo ya no esté obligado a hacer el pago
de la mercancía. Pero para eso, acuérdate que todos son identificadores, ¿vale? Todos son identificadores. Y a esta tienes que sumarle tu identificador ST aplicando el complemento 22. Es todo un tema, ¿eh? O sea, no es que, ay, Alberto, yo aplico CTL, no, espera. Atrás de aplicar el TL tiene que tener un análisis que cumplas el certificado de origen y que tu mercancía califique, más aplicar los identificadores de salida, que es el TL USA, TL Canadá, TL más el identificador ST. El identificador ST te menciona que debes de mencionar si estás exento, por qué estás exento, cuándo estás exento, bla, bla, derivado de muchas situaciones, ¿va? Pero tienes que aplicarlo y dar esa rastreabilidad desde origen. Otro tema que también tenemos que tener es que se exporte, hay otra excepción, al amparo del TPL. El identificador TPL no es más que es una oportunidad que brinda el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que es Estados Unidos dice, a ver, creo que lo platicé en una ocasión, pero luego yo sé y tengo entendido que tú, México, no eres productor de textil, ¿no? Tú no produces telas, pero, pero que quede muy claro, al momento de que no exportas telas, yo te voy a dar un cupo para que me mandes mercancías aplicando ciertas preferencias arancelarias, permitiéndote importar mercancías de China, por ejemplo, que no pagues el arancel, los transformes, vayas con economía por un cupo TPL donde te permite exportar cierta cantidad, donde dice más o menos así. A ver, yo, Estados Unidos, acepto que soy un país consumista, yo acepto que tú no produces tela de mezclilla, pero en este afán de darte esta oportunidad para que tú produzcas ciertos pantalones de mezclilla, me los mandas a mí, que los maquiles y no importa los de China, voy a permitir esta triangulación. Pero solamente por ciertos pantalones, cierto valor, cierta cantidad en un año, donde esa economía a través de licitaciones las va a distribuir en México y esa triangulación va a estar eximida del pago del arancel que te estoy mencionando, ¿va? Ese es uno. Esa excepción. Pero para eso pues, también hay que aplicar los identificadores en el pedimento. La otra excepción de la exportación es en el mismo estado. Exportar en el mismo estado. ¿Qué quiere decir exportar en el mismo estado? Pues prácticamente que una mercancía entre con una fracción y entre con otra fracción. Son estos famosos IMEX de servicios. ¿No? Estos IMEX de servicio o estos IMEX industriales que van a devolver o van a tra- exportar una mercancía que no hicieron un proceso productivo, que es en el mismo estado. Y se entiende la situación porque pues no te va a hacer pagar un arancel aquí y que vaya y pague un arancel allá. Porque pues, entendiendo que esa triangulación es porque entra a México una mercancía que no es originaria y cuando se exporta a Estados Unidos una mercancía que no es originaria. Entonces no te voy a aplicar ese doble pago de arancel, ¿no? Para que después vengas por un dropback y te regrese el arancel, ¿no? Mejor no lo pagues desde el inicio, siempre y cuando se exporte. Entonces, tu descargo de anexo 24 tiene que tener esa trazabilidad. Mercancía importada con una fracción y exportada con la misma fracción. Y la última excepción, que es muy obvia, es exportar como si fuera el apartado B de la CTM, a países distintos de la región, ¿vale? Es decir, Guatemala. Con Guatemala tenemos un tratado de Centroamérica que no son tan payasos, pero al final del día tenemos que cumplir con esa restricción, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta y finalizando esta dinámica sobre las excepciones, el día de hoy dejaríamos estos dos temas, creo que cerrados. El tema de las implicaciones de la CTM, amarrado con esta obligación del 2.5 antes 303 del Telecán, de esta obligación del pago del arancel. ¿Vale? Señores, muchas gracias. De hecho, la semana que entra, van a ver ahí noticias de nosotros en los próximos días. La semana que entra vamos a tener una sorpresa, una dinámica bastante interesante que estamos planteando con todo el equipo, donde se va a sumar el licenciado y el licenciado Manuel y la licenciada Itzel.
para hacer una dinámica bastante interesante. Tiene ahí algo padre, algo que creo que les va a agradar mucho, que son casos prácticos. Vamos a hablar de casos prácticos, casos reales, cómo hemos solucionado ciertas situaciones donde ustedes pueden tomar mucha nota. En verdad, mucha nota. Creo que es una dinámica bastante interesante. No quiero decirles más, pero creo que en el mundo del comercio exterior, cuando ustedes visualizan situaciones que resolvieron por X y Z y las escuchas de un tercero y las aplicas en tu empresa, la verdad es que eso soluciona mucho, te ayuda mucho porque la verdad es que hablando de situaciones de, de mentoría, vamos a hablar la palabra, cuando viste cómo se resolvió un problema y tú, en verdad lo digo sin afán de generar un tema de venta, porque al contrario, yo lo que quiero es que ustedes solucionen problemas de comercio exterior en su empresa, porque a veces ya no hay vuelta atrás. A veces nos ha tocado que clientes nos marquen para solucionar un problema o porque tienen ciertas situaciones y a veces ya no hay situaciones de cómo verlas atrás. Entonces, en este afán de poderles apoyar y resolverles la mayor dudas, los mayores temas, a mí me gustaría que en esta dinámica que nosotros estamos planteando, ustedes agarren, observen, lo solucionen antes de que no haya vuelta atrás, ¿vale? Esa es la esencia de esta dinámica que vamos a tener. Hay que poner mucha atención, les vamos a llegar la información. eh, y ya saben, las recomendaciones, si hay alguien que entró esta primera sesión porque un amigo te pasó el link, no olvides pasarle la información a la licenciada Gaby para que te sume a la base de datos y puedas acompañarnos en las próximas sesiones, en las próximas dinámicas. Eh, Actualmente la plataforma y los cursos que estamos teniendo son de forma gratuita. No olvides tomar las bases de este programa IMEX para que puedas estar continuando en la constante toma de decisiones de tu empresa y poder absorber la mayor conocimiento, ya que estamos hablando de esquemas. Y la tercera es agradecerte y felicitarte por invertir unas horas de capacitación a ti. Cada vez que no, a veces no es fácil estar aquí hora y media, 2 horas y media de la semana, dejando trabajo, invirtiéndole más tiempo en la tarde a la chamba con tal de capacitarnos. Eso yo creo que es una felicitación para todos aquellos que se suman a estas dinámicas. Entonces, pues agradeciéndote, te deseamos un excelente fin de semana. Quedamos a sus órdenes. Hasta la siguiente sesión.